Ladies, 2 minutes to curtain. Today they will take their hands out of their coats and clap. We have to go on stage. They make a good couple, don't they? We have to talk. We're leaving the ghetto. What? We're leaving the ghetto, you and me, tonight. Patrick wants to escape tonight, after the show. But do you want to go with him? No. Do you want to stay here? No, I want to be with you. Beside you. Write your next song for someone who cares about you. What matters here is being loved, child, not loving. What the fuck happened here? What have we done? What have we done to what? To live like this. You believe in life after death, don't you? Settled for there being one before. Romeo and Juliet were fools. Who wants to die for love? Why is it so easy for you to give me up? Because I don't want you to die. We're all going to die. We're already dead. Did you left you in danger, you son of a Evans, bitch? What the fuck stop. is going on here? Stop it! What would you be willing to do to leave the ghetto? Anything. I won't leave Edmond. Then you'll die here. You think I'm happy about staying, that I want to die here? This is what we are! What we have left! To love what we loved. It's the eternal question. You're making a mistake. Can't trust anyone anymore. What would you do for me? I haven't done anything. No, of course not. They will clap today. I promise. Hola, buenos amigos y amigas del Mundo Deseo. Con nosotros está el gran Víctor Reyes, compositor de larga trayectoria en el cine y en televisión, ganador de un premio Emmy y de varias nominaciones a los premios Goya, que estrena su nuevo proyecto con Rodrigo Cortés, que es un musical drama. Está basado en hechos reales. Es una película sobre la dignidad, sobre la generosidad y sobre, evidentemente, en fin, la necesidad de supervivencia de una serie de personas que intentan, en fin, aportar felicidad en un contexto terrible. La cuestión está en que está basado en hechos reales y todo lo que queda de ese evento, de ese increíble espectáculo de teatro que tuvo lugar, fue la letra. No hay ni rastro de las músicas que se escucharon en aquella... Entonces, solo queda la letra. Lo primero de todo, Víctor, cuando tú cualquier compositor, cuando en fin, es mucho más fácil crear la canción a partir de una melodía, a partir de una música, que simplemente que la letra se ajuste a la cadencia, al ritmo de la música, pero tener que hacer una música para adecuarla a una letra previamente escrita, pues tiene que tener lo suyo. Supongo que eso, ¿cómo lo afrontasteis? Pues es que es el proceso completamente contrario a como normalmente se deben hacer las canciones o la gente debe hacer canciones. A lo mejor los autores de pop o lo que sea se juntan entre los dos y hacen las dos cosas al mismo tiempo, o el autor hace una música, el compositor hace una música y luego el autor adapta una letra, pero aquí ha sido un proceso no solo contrario, sino muy, muy extraño de hacer, porque la obra, el amor, Love Gets a Room, el amor encuentra un lugar, el amor encuentra habitación, que es la obra que se representa en la película. La película, pues ya lo verán los espectadores, tiene lugar a tiempo real y es un asunto que les ocurre a los intérpretes, al grupo de teatro de chavales judíos que están interpretando la obra de Jerzy Jurandot, que existió, como tú has comentado, y de la que solo sobrevivió parte o sea, copias del guión, pero nada, ninguna grabación, ninguna partitura, ni sabíamos cómo sonaban las canciones, porque tenía 10 o 12 cancioncitas de estas de estilo, de los años 30, y entonces era un poco raro recrear todo ese mundo de la nada, porque yo lo que tenía era un guión, el guión de David Safir, corregido por Rodrigo Cortés, que luego él lo reescribió entero, el guión Rodrigo, pero las canciones pues estaban ahí en los versos, yo veía los versos, no sé qué, no sé cuál, no sé qué, alguna canción estaba en yiddish, en hebreo, ¿sabes? Y las otras las habían traducido del polaco al inglés. Pero claro, yo he tenido que medio indagar
indagar en la música de la ópera, en la música de la época, en la música teatral de la época, que es un poco, no como cabaret, pero casi, ¿sabes? Como el musical de cabaret, ¿sabes? Pero también me ha ayudado mucho el background mío que tengo como músico de 1000 historias de cuando yo era joven. Yo, en mi juventud he acompañado a artistas de distinto pelaje y he acompañado cuplés, he acompañado con, ¿sabes? Con piano y órgano, y estaba muy acostumbrado a este tipo de cancioncillas, tipo La casita de papel, cosas de esas, ¿no? Cancioncitas muy pequeñas, porque, o sea, en realidad la obra va y las canciones duran 2 minutos, o sea, no son canciones largas, excepto una de las canciones que es la que hicimos, la que está en el medio de la película, Without You, que es la que hicimos Rodrigo y yo expresamente para la película. De eso hablaremos luego. Víctor, pero el resto, pero estas canciones a las que tú te has referido es letra de Jerzy Jurandot, la letra traducida al inglés, y yo, según me iba vibrando a mí la cabeza, porque decía, una tiene que tener forma de foxtrot, otra de tango, otra de vals, otra de, para que no fueran todas iguales, ¿sabes? Y así lo hice. Luego hablaremos de las canciones. Las canciones, evidentemente, es el gran grueso de tu aportación en la película. Luego hablaremos de ello y me gustaría también comentar cómo, en realidad, yo creo que la música de las canciones son muy respetuosas con los textos. Es decir, no es aquello que, oye, yo aporto la música y que el texto me siga a mí, pero que aquí el gran protagonista es la música. Al contrario, yo creo que una opción muy respetuosa de que sea el texto el que lleve las riendas de las canciones. De eso hablamos luego. Creo que es fundamental que hablemos, porque será, mira, a mí me encanta el comienzo, ese gran plano secuencia inicial, donde lo que está haciendo Rodrigo Cortés es hacer una panorámica del gueto y hasta que entramos en teatro. Es un gran plano secuencia. Y todo él con música. Claro, es una música, toda la de ese plano de secuencia, o sea, una música también en plano secuencia, que no es simplemente ir pautando los acontecimientos e ir, venga, ahora vamos a poner aquí esta música, ahora ponemos la música hebraica, tal y cual. Es una música que permite mucho al espectador aterrizar en la película, y es una música que cuenta muchas cosas a la vez. Es decir, claro, no es simplemente la música para las acciones, que sería como muy obvio. O sea, las acciones es una música que es muy explicativa, es una música que está contando muchas cosas en poco tiempo. Está hablando de ilusión, está hablando de dolor, está hablando de muchas cosas. Es decir, es una manera, a mi juicio, maravillosa de entrar al espectador en el contexto. O sea, en otras palabras, de meterlo en el gueto. Eso es. En eso consistía la secuencia, porque es un plano secuencia de 12 minutos, en el mismo plano, en el que Rodrigo muestra la vida de Stefcha, de la protagonista. Es cómo ella recorre el gueto hasta llegar al teatro. Y las cosas que están pasando en el gueto a diario. Los pogromos, los ataques injustificados y arbitrarios de los nazis, checkpoints que ponen en un sitio para parar a la gente y las humillaciones. Ya está, o sea, y entonces tenía que contar toda esa cosa y además algunas situaciones personales que le afectan a Stefcha, como el ataque del tío que le dice, este abrigo es no sé qué, ella se esconde en un sitio y hay un tío ahí que le intenta como quitar el abrigo, en fin, y además es que ella va pasando por diferentes estratos a lo largo de toda la secuencia. Entonces no solo teníamos que cubrir musicalmente toda la secuencia, sino que no tenía que ser tipo muy oscuro musicalmente y tal, porque ya es, o sea, ella está pasando por encima de cadáveres que están en el hielo y Rodrigo ni siquiera se para, los ve y ya está, pero no es una película de terror que digas ahí, es horrible. La situación, ese es el mundo de ella y eso es lo que están viviendo. Pues en ese sector de 12 minutos de pieza suenan todas las canciones, suenan los motivos de todas las canciones que vas a oír después. En algún momento de la pieza suenan los leitmotiv de las canciones que luego están en la obra de teatro. Claro, eso el espectador no lo sabe. No lo sabe. Claro. Pero una cosa, Víctor, fíjate tú, o sea, lo que hace Rodrigo Cortés es explicar.
explicar el contexto, la situación del cual. Lo que hace Rodrigo Cortés con la música, con tu música, es implicar, es decir, es generar una inmersión de la audiencia, en este caso, en la perspectiva de la chica. Es decir, tú lo has dicho, o sea, es decir, un escenario de horror, un escenario terrible de depravación y de humillación, o sea, en fin. Y exactamente dices, no, vamos a poner música oscura porque evidentemente todo es oscuro, todo es siniestro, todo es macabro, todo es depravado. Pero es que el punto de vista de ella no lo es una chica que tiene luz, que tiene ilusión, y la música está en ella, y eso me parece fantástico, porque hace que realmente la audiencia comprenda, sin que ella apenas haga nada, en fin, como personaje, más que ir recorriendo por las calles y eso, explique mucho sobre ella. Claro, explica lo que tú has comentado hace un rato sobre el hecho de sobrevivir, tío, que es de al final la película trata de que hay que tirar para adelante como sea. La frase show must go on, o sea, el espectáculo debe continuar, ¿no? No queremos desvelar en esta conversación las cosas que pasan, pero es ese concepto de que el show debe continuar como metáfora de la vida, de que la vida, aunque nos dé a veces malos ratos y disgustos y no sé qué, por encima de todo se tiene que seguir abriendo camino y hay que continuar y hay que seguir luchando. Yo creo que es un poco de lo que trata la peli, y la situación de Stefcha en los 12 primeros minutos es que está viviendo y viendo eso todos los días. Está regateando con el tío que la lleva en bici, que le dice no sé cuánto, dice, estás loca, no sé cuál, regatea con uno, regatea con otro, un checkpoint, hay un nazi que te puede pegar un tiro en cualquier momento. Sales corriendo porque te están disparando, pero es que ese es su día a día, esa es su vida. Y por eso digo que me parece tan inteligente y tan interesante ese comienzo, porque la cámara musical focaliza, lleva a la audiencia desde el punto de vista de ella. Evidentemente en el escenario hay mucha oscuridad, porque evidentemente oscuridad involuntaria de mucha gente que está hundida, que está desesperada, que está angustiada. Pero ella no, ella sigue adelante y siempre la vemos moverse, y siempre en toda la secuencia hasta que entra en el teatro, habla con uno, habla con otro, llegas tarde, no sé qué, habla con la señora, con la niña, con Edmund, va hablando con todos, se va preparando, que se cambia, quita la ropa, no sé qué, arregla las luces porque llegan tarde, hay uno que falta, que es Patrick, que todavía no ha venido, pero ella siempre está en movimiento continuo, o sea, ella es la que mueve la escena y la que mueve la acción de lo que está sucediendo. Totalmente, y aparte, insisto, o sea, es una música que además aporta una dignidad enorme, a fin, expande una sensación de dignidad que luego se verá en el escenario, evidentemente. Es una película sobre la dignidad humana, en tiempos de depravación y de... Y es una pieza que está hecha en un pulso con, que tiene este tempo, y dijimos, con este tempo y con este rollo hay que estar los 12 minutos haciendo todos los cambios necesarios para que no sea nunca aburrida y no se repita en ningún momento nada de... varía muchas veces, por eso después en la peli, en esos pasajes en los que ella recorre los pasillos oscuros porque está de un sitio para otro, suena una deformación musical de esta pieza. Es como si sonara una versión más rara y más oscura porque la cosa ha empeorado. Claro, de eso también hablaremos, de las dos músicas, o sea, los dos, o sea, la música de la luz y la música de la oscuridad, la música de la salvación y la música de la perdición, es decir, la música que amenaza y la música que es la salvación. Eso está muy bien en la película, porque creo que más allá de las canciones de las que ahora empezamos a hablar, la actitud de la música es muy importante, Víctor, porque la música no es un relleno, es una actitud, es una posición. Completamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Son como dos tintes, la oscuridad y lo que nosotros llamamos expiación, el optimismo, o sea, una cosa elevada, ¿no? Que es el final de todo. Claro, a fin de cuentas, ella
no es una heroína, ella no es Superwoman, ella es una chica joven y que lo único que tiene es la suficiente luz como para no intentar que los que están a su alrededor no se hundan. O sea, no es, ella también está por dentro angustiada y por dentro también lo está pasando fatal, pero la música es su luz también, y eso está muy bien. Eso que has dicho es muy importante, tío, porque es que es eso, los seres humanos no somos superhéroes, ni tenemos superpoderes, ni nada de nada. Tenemos lo que tenemos y con lo que tenemos que defendernos en la vida, con lo poquito que tenemos. A ver, yo creo que las canciones y las escenas con las canciones, claro, a ver, los actores, a lo mejor digo una barbaridad y que me perdonen, los actores no son especialmente buenos bailarines, especialmente los chicos, que son un poco torpes, ni tampoco son claro. ni tampoco son grandes cantantes, pero claro, es que, hostia, es que son chicos del gueto, que decir que no son profesionales, no son profesionales de la canción, ¿sabes? No tenía ningún sentido que fueran ni maravillosos cantantes, claro, ni maravillosos bailarines, no. Sería increíble. Normales, aficionados al teatro, que están haciendo el esfuerzo totalmente de ir a representar una obra todos los días, bajo cero, en un teatro que la gente está así metida, que ni siquiera aplauden, y su conflicto con el público, su conflicto real, lo presenta Valentina Bell al principio. Dice, hoy van a aplaudir. Y qué hago en la leche, hoy van a aplaudir, porque el público están así, metidos así, y aplauden con los pies. Totalmente. Entonces, ellos no consiguen nunca sacarles las manos de los bolsillos y lograr el alimento del artista, tío. ¿Qué es lo que es? El aplauso. Siempre hablamos de esto, y cuando nos vemos relegados en las situaciones en las que nos merecemos un aplauso, el artista siempre está buscando eso, porque es de lo que vive, tío. O sea, es literal. Entonces, el personaje de Patrick, que es el autor, o sea, hace como que fuera el autor de la obra, pues ¿qué va a cantar? Pues baila y canta normal, pero cantan bien. Y además es que los actores, tío, o sea, han hecho el esfuerzo de actuación, de representar la obra tal como son los personajes de la obra, a la vez están haciendo su personaje de fuera de la obra, salen por la puerta y cambian la expresión completamente, o están jodidos detrás de la puerta, hacen así, y dicen una obra porque la obra es, o sea, dicen una frase porque la frase es una comedia, ¿no? Y además Stefcia, o sea, la actriz Clara Rugaard, tiene un acting físico, pero impresionante. A mí me impresiona mucho cuando verla, cómo está cantando y bailando. Y te voy a decir una cosa, aquí no hay playbacks, ni rollos, ni estudio, ni nada. Están cantando en el rodaje. Totalmente, es el hiperrealismo. Están ellos cantando en el rodaje. Ellos tenían pinganillos para oír los playbacks que yo había hecho y ensayamos todo de manera que ellos cantaran en el rodaje. Y luego no hemos hecho ni autotune, ni rollos, ni nada. Ni nos hemos llevado a un estudio a regrabar las voces, nada. Lo que está ahí son las voces del rodaje. Y es increíble, o sea, acústicamente, cómo lo han hecho los tíos de sonido, que han recogido, ¿sabes?, los diálogos y además las voces y ya está. Y como lo teníamos todo sincrónico, ni estudio, ni voces de postproducción, ni autotunes, ni nada. Eso forma parte del realismo que tiene. De hecho, sí, claro, si por ejemplo ellos cantasen maravillosamente bien y bailasen maravillosamente bien y las canciones fueran de Stephen Sondheim, aquello que sería como una burbuja. Se pararía por completo. Se separaría por completo lo que hay en el escenario con lo que hay en el patio de butacas. Eso es. Lo separaría. Eso es, por eso yo tuve mucho cuidado al hacer las canciones de que fueran más o menos vulgares, tampoco que fueran eso, la obra maestra. Malas no son. No, son canciones que como sonarían las de un tal Jerzy Jurandot, pues que sería era un compositor polaco del montón, de 1930, y ya está, no tenía que ser nada más, excepto la canción, la que te digo. Pero todo el resto de canciones tienen que ser canciones de teatro, cortas y funcionales, que una habla de impuestos, la otra habla de ser judío, la otra habla de tener un cozy home, una habitación, la otra habla del trolebús. Pues el trolebús con dos coquitos, o sea, las cosas simples y claro, porque es que es imposible no estar viendo, como espectador, es imposible no estar viéndoles a ellos cantar, bailar, la alegría está un poco forzada
y no está pensando en el patio de butacas. Es imposible, o sea, no se desliga. Y eso está muy bien. Y eso es Claro. lo que le da un realce enorme, o sea, le da un valor añadido brutal a las canciones y al comportamiento de los actores y eso. Oye, pues dentro del teatro hay dos Víctor Reyes. Hay el Víctor Reyes de las canciones, el Víctor Reyes del esfuerzo de los chavales por dar felicidad a quienes, en fin, están en la situación en la que están, y por buscar, como tú decías, como decía el personaje, el aplauso. Y está el Víctor Reyes de entre bambalinas, el que aparece cuando salen los actores y vuelven a la realidad. Y ese es un Víctor Reyes en ocasiones muy malvado, es un Víctor Reyes en ocasiones muy hiriente. Y en otras muy compasivo y en otras muy cálido, ¿no? No sé si fue algo deliberado eso, de que esa sensación de que la música y lo que representa la música está ahí fuera del escenario. Sí, además como teníamos el rollo de que habíamos empezado con una pieza de 12 minutos de música. Yo creo que no he hecho una pieza tan larga en mi vida. Y no creo que haya muchas piezas por ahí de 12 minutos de duración, que no sean películas muy gordas y tal. Entonces, después de esta pieza de 12 minutos y teniendo encima una obra de teatro en progreso, con canciones, teníamos que evitar entrar con la música lo menos posible, ser lo menos intrusivos posible y además lo más críptico posible. ¿Cómo podemos reflejar el agobio que siente Stefcia con eso? Pues que las cuerdas le peguen a los chelos y a los violines, ni acordes ni nada, es que no hay ni acordes, es que son o sea, es absolutamente primitivo. Esa música de la destrucción. Eso es, y del pulso y de cómo le late a ella la situación dentro del cuerpo, ¿no? Y al contrario, cuando necesitamos la escena de la cortina, cuando ella decide y les explica lo que van a hacer, es una cosa súper pacífica, o sea, es una cosa que es una cosa plana, de todo lo contrario a todo lo que hemos estado escuchando durante toda la película, ¿no? Pero vamos, quedamos muy contentos en la grabación en Londres porque el sonido que buscábamos era también, no queríamos una gran orquesta de 60 tíos o de 50 tíos, sino que hicimos una formación de 16, 14, 16, ¿sabes? 2 violines, 2 chelos, o sea, una cosa muy como de cámara, apoyada por clarinete, o sea, el elemento judío musical por excelencia, el clarinete, ¿no? Que hace sus intervenciones continuamente, pero no era una orquesta grande como en otras ocasiones. Eso también, además es que hicimos el esfuerzo, Rodrigo insistió en que hiciéramos un esfuerzo por no grabar reverb y no utilizar reverb. Entonces es tal y como lo teníamos grabado en Aer Lyndhurst, en Londres, con la sala, en la sala 2, la pequeña, que no es el gran hall grande, que tiene más reverb, porque el grande, el de los órganos, tiene más reverb, pero el estudio 2 es más pequeño y tiene una reverb muy cortita de sala. Entonces, luego no hemos puesto reverb, ni alteraciones del sonido, ni ecualizadores, ni nada. Es todo una cosa como muy natural, muy naturalista, que le da un elemento más, o sea, una característica más de crudeza al asunto, ¿no? La música suena tal cruda como se ha grabado. Y o sea, de hecho, está muy bien eso porque, en fin, las canciones, el escenario, cuando sales del escenario es back to reality. Es decir, es la vuelta a la realidad, y la realidad no es dulce, no es agradable, no es musical. No es ficticia, o sea, es decir, las canciones son una gran ficción de alguien que con toda la generosidad intentan transmitir algo de esperanza y eso, ¿no? Y además me parece también muy acertado que no hayáis representado los nazis en forma de música, es decir, que los nazis estén solos. Sí. No tienen un leitmotiv que sale, entra el malo y suena. El Darth Vader, entra Darth Vader. No, entra y lo que suena es una cosa atonal, pero no es porque él sea, no, porque de repente entra el nazi y ellos están en medio de una cosa y Stefcia dice, ¿qué pasa? O sea, y entra para acojonar al mundo, y lo que suena es una cosa puramente atonal y muy plana también, que no tiene leitmotiv, no colorea. Es un aura, el aura de la pestilencia.
Eso es como una cosa que rodea al personaje. Totalmente, una obra hecha peste, es una música tóxica. Y a mí me encanta cuando los compositores hacen música tóxica porque generáis mal rollo y no explicáis muy bien de qué va. Oye, Víctor, hablemos de la canción original que sale 2 veces, es la única que sale 2 veces y que además las 2 veces que aparece son con sentidos muy distintos. De hecho, si no recuerdo mal, en fin, he visto la película solo una vez, pero si no recuerdo mal, la primera tiene un punto triste, la segunda es mucho más, en fin, mucho más abierta. Si no recuerdo mal, me corriges si me equivoco. ¿Por qué creías que la película necesitaba una canción original? Porque de alguna manera el momento en el que Stefcia y Edmund empiezan a entenderse, porque no queremos tampoco desvelar al público lo que es, pero algo les pasa a Stefcia y a Edmund, que son pareja. Sí. Y ha interferido un tal Patrick, que es el autor de la obra, que está por ahí, que es un compañero de ellos. Entonces, y además la película ha ido a toda marcha hasta este punto. O sea, la película no para desde que empieza, va a una velocidad tremenda todo. Stefcia, el gueto, llega la obra, no sé qué, empieza la obra, cantan una cosa, o se cantan otra, y ya verás, mira, y hay un momento en el que se detiene en un momento en esta secuencia. Ella se sube no te acordarás, pero se sube a un biombo y le está hablando de un tren, de un sueño que ha tenido, y cantan esta canción como tranquilos. O sea, os tenéis que entender de alguna manera. Tenéis que llegar a un acuerdo para ver si ponéis orden en esta situación. Y además queríamos que no fuera como el resto de las canciones, sino que fuera una cosa que tuviera un tinte peculiar y que no fuera la letra de Jerzy Durandot, sino que la hiciera Rodrigo, que es autor también de otras letras que hemos hecho de canciones. Entonces, en este momento de la peli, en la primera vez que suena, es la obra de teatro, además. Es que están representando la obra de teatro. Luego al final ya no, pero tiene un carácter, o sea, un cariz distinto, como tú has dicho. La primera vez es de tranquilos y de que los dos personajes, como pasa visualmente, se tienen que volver a acercar porque estaban medio separados. Y al final no, al final es que la canta el público entero, o sea, la cantan como despedida de lo que ha pasado, y hasta el público participa de cantar la canción porque es un poco la canción de la obra. Claro, es como si dijéramos que sería la canción de la obra de teatro, ¿no? La que el público debería recordar. Hombre, es muy simbólica porque efectivamente empieza siendo tuetánica, es decir, de 2 personajes, de 3 personajes, y acaba siendo, se amplía, en fin, lo que explica la letra, se amplía a toda la gente. Es el gran mensaje. O sea, no voy a poder vivir sin ti. Totalmente. O sea, es decir, es un canto también a la esperanza y a la saldremos de esta, de alguna manera saldremos de esta. Cueste lo que cueste. Y como siempre salimos, tío. Eso yo creo que es el punto más bonito que tiene vuestra película, porque creo que tiene ese mensaje, es decir, esa que en lo peor, en las situaciones más extrañamente depravadas y más extrañamente anormales, siempre hay un rayo de esperanza y siempre hay sí, ¿por qué el amor? El amor puede abrir esa brecha de esperanza. Está muy bien. Víctor, oye, ¿para ti qué ha significado en relación con otros trabajos con Rodrigo Cortés este reto en particular? Este reto, donde tu música evidentemente está mucho más expuesta que no nosotros. Pues el reto ha sido entender el trabajo al principio, pero claro, nosotros hemos empezado a trabajar en la peli un año antes del rodaje en el Masnou. ¿Sabes lo que te digo? O sea, primero teníamos que conceptualizar todo, decir, yo entiendo la peli, o sea, entender yo personalmente, ¿sabes? Y hablar mucho con Rodrigo, esto es esto aquí esto, vale, aquí hay una canción, les está pasando esto, y entonces coloreábamos el diálogo, los diálogos de la peli con un color distinto a los diálogos de la obra de teatro, para que tuviéramos la cabeza, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, claro. En el guión tener distintos colores para saber dónde estábamos. O sea, entonces yo lo primero, entender yo la peli que quería hacer Rodrigo y cómo la quería hacer. Luego,
saber si podíamos hacer canciones creíbles para la obra de teatro, que fueran creíbles, porque están acompañados, luego el público lo verá, hay 4 músicos en un rincón del teatro que están tocando ahí el pianito que tienen, un contrabajo, una batería y un tío con un acordeón, que son músicos de Barcelona, y están ahí tocando y están acompañando a los actores. Saber si podíamos hacer esas canciones que fueran creíbles, que tuvieran gancho, que tuvieran rollo, que tuvieran picardía, que fueran simpáticas, que no fueran coñazo, que no fueran todas iguales, ¿sabes? Entender todo ese proceso, perdón, y luego poner en marcha la maquetación, o sea, hacer todas las maquetas que yo hice, cantando, yo iba cantando, las grababa las voces, y me imaginaba cómo podría quedar, trabajar, y luego ya cuando empezó Rodrigo a hacer el casting, trabajar con los actores, con Clara, Ferdia, con todos los actores que cantaban, porque esa es otra. O sea, ver qué tipo de tesitura vocal tienen, Claro. ¿sabes? No eran cantantes profesionales, pero vamos, Clara es una cantante consumadísima. Y Ferdia también tiene una serie impresionante que es un cantante popero y tal. Y Clara había hecho Moana de Walt Disney en Copenhague. Entonces, claro, son cantantes... pero no sé, o sea, el proceso ha sido muy difícil de asumir desde el punto de vista de no cagarla que de hacer, ¿sabes lo que te quiero decir? Más de no hacerlo mal que de hacerlo bien. No, claro, evidentemente, porque cuando tú te pones en el real, o sea, es decir, te pones detrás y en fin, que vas siguiendo la acción o vas explicando cosillas, Claro. pero ya se disimulan mucho tus errores, es decir, se disimulan mucho Claro. tus errores. Pero cuando A mí la me música- recordaba mucho, a mí el rollo me recordaba mucho al Willy Wonka de la peli de Willy Wonka, de Tim Sí. Burton, que tiene una banda sonora, no sé qué, y luego tiene unas canciones, lo que pasa que son muy del estilo de Danny Elfman, Claro. de lo que hacía él con su rollo pop y tal, pero digo, bien, claro, tienen una característica Danny Elfman de su grupo de vocal que tenía antes de ser Danny Elfman, el compositor de cine, pero las está combinando, está haciendo algo para que funcione todo como una cosa unitaria, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido el problema y el reto de hacer funcionar la banda sonora también con las canciones estas de la obra de teatro. Porque si tú coges ejemplos, dices Cabaret de Bob Fosse, pero Cabaret no tiene una banda sonora luego. Tiene las canciones que son las canciones del Cabaret. Pero luego hay 2 apuntes por ahí, pero ni siquiera tiene banda sonora, son las canciones. Totalmente. Entonces, claro, el punto raro era encontrar el equilibrio entre el score y las canciones. Ahora que hoy, por ejemplo, he recibido, perdona, mira, que lo ha editado José María Benítez, Quartet Records. Ya está nacido. Yo te dije, Víctor, y eso, y ahí no me muevo, o sea, yo sé que como músico y lo que sea, pero yo ahí no me muevo, o sea, soy intolerante, intransigente. Es que esa música hay que encontrársela por primera vez en la película. Y luego ya ir a la música si quieres. Claro. Tienes que encontrar, es la experiencia que yo tuve, porque se la tengo siempre, no contigo, pero la tengo siempre. Hay que ver lo que es la música en el conjunto y después ya... Eso es que la música tiene una función, tío. Totalmente. Claro, la música es un elemento de la película. Totalmente. No claro. Exactamente. Entonces, además, los críticos especializados, es que además, no, déjame que vea la peli y luego ya veré lo que es la música. Pero tengo que ver. Quiero decir que yo no sé si, supongo que en el disco está la suite esa de los 12 minutos, pero claro, es que... Está todo, y es lo que te estaba diciendo. Pero es que es una película... Está todo, y dices, y está todo, y además es muy variadito. Y es muy agradable de escuchar por eso, porque suena una pieza del score, una canción, otra pieza del score, 2 canciones. O sea, bueno, pues yo animo a la gente que primero vea la película, que además debe ser vista, y luego disfruten de la música y que estudien la música y que lo que sea, pero ante todo y sobre todo que vean la música, que la vean, no la escuchen, que la vean la película, la música en lo que es, en lo que construye, en lo que crea, en lo que aporta, en lo que suma, en lo que dirige a la película, que es de lo que hemos estado hablando hoy. Víctor, millones de gracias por la charla y hablaremos más veces, ¿no? A ti, claro que sí. Hablaremos más veces del cine y del cine que hacéis con la música. Gracias, Víctor. Hasta pronto. Fenomenal.
Hasta pronto. Un saludo para todos. Gracias. Venga, hasta luego.